Pulso de Radio Educación. Información veraz y concisa. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso. De lunes a viernes, 14:30 horas y 20 horas. Radio Zacatecas, la radio que sí te escucha. Como el águila real en el aire, Radio Zacatecas, nuestra radio. Contraloría en radio. Para promover una cultura de participación ciudadana en la vigilancia, prevención y control eficiente de los recursos públicos, así como la actuación honesta y con apego a la legalidad de las y los servidores públicos. La Contraloría Interna presenta Comunicación Transparente. Buenas tardes, Zacatecas. Nuevamente les habla su servidor Gerardo de Ávila y retomamos en nuevo día y en nuevo horario Comunicación Transparentes, Contraloría en Radio, un programa hecho para usted, para que se informe de todo lo que pasa en la Contraloría Interna. Luego de varias semanas de ausencia por motivos del proceso electoral, hoy con renovados bríos el equipo de comunicación social de la Contraloría Interna, a cargo del Contralor Guillermo Huízar, retomamos este programa que es para usted. Va a ser un programa interesante, de eso se lo aseguramos, y para ello, antes de comenzar con la entrevista, quiero darle la bienvenida nuevamente a mi compañera Erika Lechuga. Erika, ¿cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un gusto estar nuevamente en Comunicación Transparente. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, recordándoles los diferentes medios para hacerlo, como es a través de Facebook, donde nos encontrarán como Comunicación Transparente, y Twitter, síganos como @c_transparente. También nos pueden mandar cualquier duda, comentario, sugerencia y queja llamándonos al 924-6540, al 925-6867 y al 01800 llámanos, es decir, 01800 55 26 26 67 o aquí a cabina al 924-0532. De igual forma me acompaña aquí en cabina mi compañero Fernando. Buen día, Fernando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompañará el Contralor Guillermo Huízar. Él nos va a hablar de muchos temas interesantes para los cuales esperamos sus opiniones, sus preguntas, sus dudas. Las líneas ya se las mencionó Erika. Entonces vamos a tener mucha información y esperamos que nos dé tiempo para un poquito más. Y también se encuentra en cabina con nosotros un colaborador permanente y parte del equipo de la Contraloría Interna, mi compañero Jorge Orestes. Orestes, ¿cómo ha estado? ¿De qué nos va a hablar usted hoy? ¿Qué tal, ingeniero, compañeros? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, en la sección que nosotros llevamos a cabo, que es tú, yo y la transparencia, hablaremos de un tema muy interesante que es el fundamento legal con lo cual los servidores públicos deben realizar su declaración patrimonial y el procedimiento administrativo que se lleva también ahí en la Contraloría en caso de omitir este derecho, esta obligación. Por supuesto, como verá usted, amigo radioescucha de Radio Zacatecas 97.9 FM, pues será un programa interesante y si les parece a ustedes, sin más preámbulos, vamos a lo que es la entrevista del programa, por favor. Contraloría en Comunicación. Regresamos, ya estamos aquí de nueva cuenta y se encuentra con nosotros precisamente el Contralor Interno, que seguramente trae muchos temas por ahí que comentar, pero a nosotros en lo personal, por los tiempos que estamos viviendo, hay dos temas, señor Contralor, que nos interesa de viva voz saber de parte de usted. En los próximos días es del dominio público que todas las dependencias de gobierno, o una inmensa mayoría de ellas, tendremos que cambiarnos a gobierno del Estado, todo gobierno del Estado a ciudad gobierno. Háblenos un poquito en el caso de la Contraloría, que será la primera dependencia que ocupará la nueva sede, si todo está listo, bajo qué mecanismo se hará, si la logística de cambio está lista. Háblenos un poquito de esta parte, señor Contralor. Con todo gusto, ingeniero. Primero, permítanme felicitarlos. Permítanme agradecerle, por supuesto, al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, a la directora
que maneja los destinos de Radio Zacatecas, a la licenciada Tere Velázquez, la oportunidad que le siguen dando a esta dependencia de tener un espacio de comunicación directa con la ciudadanía. Siempre nos ha parecido que el funcionamiento de la dependencia que tengo bajo mi responsabilidad depende en buena medida de la comunicación que abramos con la sociedad en general. Y este espacio nos lo permite. Este espacio nos permite tener un termómetro muy eficaz de qué es lo que está pensando la ciudadanía con respecto a su gobierno. Déjenme comentarles o recordarle al auditorio que nos escucha que las dos vertientes fundamentales del quehacer de la Contraloría en los términos que establece la ley orgánica son el combate a la corrupción, digamos, este es un primer mecanismo, y el segundo es la modernización de los sistemas gubernamentales. Precisamente a la segunda vertiente obedece el tema que tú pones sobre la mesa, ingeniero, que es la mudanza que harán las distintas dependencias del gobierno de Zacatecas al complejo urbanístico denominado Ciudad Gobierno. Recordarle al auditorio que el señor gobernador ha dispuesto que hagamos todo lo posible, que hagamos un esfuerzo mayúsculo para que todas las dependencias del gobierno de Zacatecas estemos ya trabajando en Ciudad Gobierno antes del pronunciamiento de su segundo informe de gobierno. Lo que significa pues que tenemos ya que empezar. Compartir con tu auditorio que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, quien es la responsable por las atribuciones legales que tiene de organizar toda la mudanza, ha dispuesto que la primer dependencia que se vaya hacia allá sea precisamente la Contraloría Interna. Explicar al auditorio una razón, un criterio fundamental para que se haya tomado esta decisión, y es el hecho de que el edificio que en este momento ocupamos en la Contraloría Interna es uno de los edificios que mayor renta mensual devenga. Este fue el criterio que se estableció. Esto es, al señor gobernador lo que le urge es ahorrar recursos para distraerlos, para llevarlos a programas más sustantivos y no que se consuman en el gasto corriente. A este criterio obedece que haya sido seleccionada la Contraloría Interna para que sea la primera de mudarse para allá. Informarle a la sociedad por este conducto que estamos absolutamente preparados, estamos ya listos para irnos hacia allá. ¿Tenemos fecha tentativa, Contralor? Estamos pensando que el inicio de la mudanza puede ocurrir en la semana del 16 al 22 de julio. Esto es, en un par de semanas más se iniciará la mudanza. Estamos tratando también de aprovechar, quiero compartir con la sociedad, el periodo de receso vacacional para que esto sea más ágil, para que ningún servicio se suspenda. Vamos a aprovechar ese par de semanas para procurar estar debidamente instalados y con la misma, digamos, disposición y voluntad de prestar los servicios que cotidianamente hacemos. Entonces, estamos programados para más o menos el 16 de julio iniciar y haciendo un esfuerzo debemos de concluir en la misma semana la instalación de todas las áreas que están incluidas en la Contraloría Interna para que a partir de la siguiente semana, después del día 16, estemos en condiciones de ofrecer los servicios que cotidianamente ofrecemos. Es decir, ¿nos va a llevar una semana mudarnos de un lado a otro? Como máximo. Está todo dispuesto, están ya debidamente asignadas las distintas áreas, los mecanismos de transmisión de voz y datos, la telefonía, el internet, está listo, todos los servicios inherentes a los servicios básicos como agua, como luz, están perfectamente concluidos, de tal suerte que sentimos que no habrá absolutamente ningún problema para que concluyamos en un plazo no mayor de una semana. Seguramente es competencia del oficial mayor de gobierno, el licenciado Roy Barragán Ocampo, el tema de la logística en términos muy generales, pero en lo concerniente a la Contraloría, la estrategia de diseño para la mudanza es eficaz, será eficaz, porque había la preocupación, y me parece una preocupación hasta cierto punto natural, lógica, de parte del personal, sobre si va a haber una afectación a la hora de entrada del personal, a la hora de salida, o todo está debidamente calculado en esa parte. Sí, todo, ingeniero, naturalmente que una mudanza de tanta cantidad de personas hacia este espacio urbanístico demandaba una serie de servicios adicionales que garantizaran el debido funcionamiento. De tal suerte que todo está perfectamente previsto
para que los horarios en los que funciona el gobierno de Zacatecas se respeten, para que la hora de entrada no tenga absolutamente ningún problema. Al personal naturalmente dispondrá de transporte para llegar puntualmente a sus horas, de tal suerte que toda esta parte logística, ingeniero, como bien lo dices, responsabilidad del licenciado Leroy Barragán, está perfectamente previsto. Bien, Contralor, yo creo que antes de pasar a nuestro segundo tema y para dar por finalizado sobre este cambio de edificio, que insisto, ya es del dominio público y ha sido una instrucción del ciudadano gobernador que antes del segundo informe de gobierno todas las dependencias que tienen que hacer esta mudanza estén debidamente ubicadas ya en este complejo de Ciudad Gobiernos. Si le parece, tenemos unos minutitos todavía, nada más para que nos diga si la mudanza consiste en mover todo lo que actualmente es el edificio de Contraloría, incluyendo muebles, además de la información, equipos de cómputo, o todos los inmuebles de allá están debidamente equipados. Sí, efectivamente, quiero compartir con la sociedad que seguramente en su momento quedó informada que la mudanza hacia Ciudad Gobierno y el arreglo, finalmente, la negociación final que se tuvo con los proveedores inversionistas, incluyó la dotación de mobiliario acorde a la modernidad que tienen los edificios, de tal suerte que la mayor parte de las dependencias habremos de mudarnos sin mover los muebles. Está debidamente amueblada Ciudad Gobierno, fue parte, insisto, de la negociación que se tuvo con los señores proveedores inversionistas, y solamente los titulares de cada una de las dependencias sí nos habremos de llevar nuestros propios muebles. Es decir, para los despachos de los titulares no hay muebles nuevos, solamente para todo el demás personal que nos va a acompañar en esta tarea. Antes de cambiar al siguiente tema y mandar a la primera pausa, el resguardo de la información es algo también muy importante, Contralor. ¿En qué va a consistir? ¿Qué mecanismos están utilizando para el resguardo de la mudanza, que aunque será en un breve tiempo, pues siempre es importante que la sociedad lo sepa? Sí, tanto la información documental como la información que corre a través de mecanismos electrónicos ha quedado debidamente blindada. Tenemos un inventario puntual, exacto, de todos los documentos que habremos de llevarnos, que son documentos muy importantes, que sustentan procedimientos, sustentan trámites, sustentan mecanismos, expedientes. Todo está debidamente resguardado, y toda la parte informática también ya quedó debidamente respaldada en mecanismos magnéticos para que la mudanza sea eficaz. Ok, vamos a nuestro primer corte y regresaremos con el tema de las declaraciones patrimoniales, un tema también importante en la visión de la Contraloría Interna. El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Zacatecas es el instrumento rector de las acciones del Poder Ejecutivo que permiten al gobierno y a la sociedad compartir objetivos para dar rumbo, orden y racionalidad al esfuerzo gubernamental, en el que se proporciona un proceso de planeación participativa. Contraloría en radio. La Contraloría es más que auditorías, procedimientos y sanciones. Hay otro tipo de servicios en favor de la sociedad que hoy demanda transparencia en la aplicación de los recursos públicos y una frecuente rendición de cuentas. Hasta la próxima semana. Comunicación transparente. Radio Zacatecas 97.9 FM. Radio Zacatecas y la 60ª Legislatura del Estado presentan Portal Legislativo, un espacio de encuentro entre ciudadanos y diputados que, al expresar sus ideas en libertad, estimulen la reflexión y participación de los zacatecanos en la construcción de un sistema de vida en democracia, justicia, desarrollo y paz social. Acompáñenos los siguientes 60 minutos. Portal Legislativo. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir desvelándote por ir a fiestas. Y no por calentar biberones. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados y sus complicaciones e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino.
Llama a Planificatel 01800-624-6464. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ideas que se convierten en sonidos. Sonidos que son llevados por el viento. Sonidos que florecen en nuevas ideas. Información, educación y cultura desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. De lunes a domingo a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM, Radio Zacatecas. Avance Universitario es Radio que cultiva. Como el águila real en el aire. Radio Zacatecas, nuestra radio. 97.9 FM. Comunicación transparente. Estamos de regreso. El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 establece en sus líneas estratégicas directamente relacionadas con la Contraloría Interna una mejor administración pública, transparencia, rendición de cuentas y gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía. Esto como líneas directrices esenciales del gobierno de Miguel Alonso Reyes. Bien, estamos de regreso en Comunicación Transparente, Contraloría en Radio por el 97.9 FM de Radio Zacatecas. Y antes de pasar al segundo tema, que es el tema de las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo, recuérdenos por favor los teléfonos, las redes sociales y si ya tenemos alguna pregunta de nuestro auditorio para el señor Contralor. Erika. Gracias, ingeniero. Pues sí, les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos 924-6540, el 925-6867 y el 01800 llámanos, marcándolo 01800 5526 2667 o aquí a cabina al 924-0532, a las redes sociales Comunicación Transparente en Facebook o en Twitter, @c_transparente. Y sí tenemos una pregunta por parte de Facebook. Dicen: Contralor, como ciudadano, ¿qué garantías tengo cuando soy objeto de un maltrato por parte de algún servidor o servidora pública del Poder Ejecutivo? Sí, con mucho gusto. Me parece la pregunta que nos hace esta persona de lo más importante, porque estoy seguro que como él hay mucha gente que tendrá de repente razones por las cuales deba de expresar alguna inconformidad por el trato que recibe de parte de los funcionarios públicos. El gobernador Miguel Alonso ha sido una parte que mayormente le ha preocupado, la atención que debemos de prestar como servidores públicos a la sociedad en general. Para ello, la Contraloría ha puesto a la disposición de la gente un moderno sistema de canalización de queja ciudadana. Y de veras quiero subrayar la palabra moderno porque inclusive este nuevo mecanismo lo tenemos inscrito en el concurso de buenas prácticas en la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Es decir, después de muchas auscultaciones hechas por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal, este sistema de canalización de queja ciudadana de Zacatecas ha sido seleccionado para concursar a nivel internacional. Y le pedimos a la gente que lo utilice. Nosotros, como Contraloría, hemos puesto a su disposición fundamentalmente 3 mecanismos, vamos a ponerlo de esa manera. Uno, que es la red de buzones estatal, que cada día, por fortuna, se multiplican en todas las oficinas de gobierno, que les doy la absoluta garantía que nadie conoce de sus quejas. Además, las quejas pueden ser anónimas, con excepción del personal especializado y dedicado a ello en la Contraloría Interna del Gobierno de Zacatecas. De tal suerte que les pido le tengan fe, le tengan confianza a la red de buzones para que ahí depositen sus quejas por cualquier razón. Maltrato, impuntualidad, tardanza en el trámite, etcétera. Obviamente aquellos que les pidan mordida, en fin, todo eso puede ser perfectamente denunciado a través de la red de buzones. El segundo tiene que ver con este mecanismo electrónico que hemos puesto a la consideración de la gente. Hay que entrar a la página de la Contraloría Interna de Zacatecas, hay que seleccionar el módulo de Contraloría Social y ahí aparece nuestra página para depositar cualquier queja que les aseguro tendrá todas, ya sea a través de los buzones o a través de la red electrónica, tendrá la debida atención.
Todas ellas se les designa un folio y la gente puede a través de internet darle el debido seguimiento hasta la conclusión de su trámite. El oficio que yo mando al titular de la dependencia que hayan sido destinataria de la queja, la respuesta que me dan, el informe que nos brindan, todo eso está a la disposición de la gente cuando hace uso de estos mecanismos. Y el tercero, pues son el teléfono, son nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, que son entre los tres mecanismos muy útiles y puestos a la disposición de la gente para que nos haga llegar sus quejas ciudadanas. Antes de pasar muy rápidamente al segundo tema que nos ocupa, Contralor, yo quisiera hacerle una pregunta. Si yo, ciudadano o ciudadana, deseo hacer una denuncia de manera pública, ¿puedo acudir al despacho del titular de la dependencia, en este caso del Contralor, y me atenderá? Sí, por supuesto, se los ofrezco y se los garantizo, porque, insisto, parte fundamental del quehacer de su servidor es precisamente darle atención a la ciudadanía respecto de la forma como nos ve como gobierno. Esa es la parte fundamental de nuestro trabajo, de tal suerte que abro desde este momento un espacio totalmente amplio para que la gente que quiera de viva voz, de manera personal, hacer una queja, acuda hasta nuestras oficinas que personalmente los sabré de atender. Muchas gracias, Contralor. Pues vámonos de inmediato al segundo tema, que es el relacionado con las declaraciones patrimoniales de las y los servidores públicos. Es un tema que para muchos resulta un tema incómodo, polémico, para otros innecesario, para otros muy necesario, porque así nos daremos cuenta de aquellos servidores públicos que entraron en esta administración y los que ya estaban, de cómo llegan y cómo van a salir. Háblenos un poquito de esto. Tengo entendido que el 30 de junio terminó el plazo que se había prolongado para que las y los servidores públicos acudieran a la Contraloría, ya sea vía internet o personalmente, para ser atendidos y rendir su declaración patrimonial. Con todo gusto. Primero decir que no se trata de una moda coyuntural en el estado de Zacatecas, ni se trata de una obligación que sea exclusiva de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en Zacatecas. Realmente la declaración de situación patrimonial es un mecanismo anticorrupción que existe prácticamente de manera universal en todos los países del mundo. En México, el gobierno federal y los gobiernos de los 32 estados de la República lo tenemos establecido como una obligación de todos. La razón de ser es que para combatir eficazmente la corrupción era necesario tener una auténtica fotografía del patrimonio de quien ingresa a trabajar al gobierno del estado y de la forma como sale. Es decir, necesitamos esta fotografía para ver cómo entra, como tú bien lo decías, ingeniero, y cómo sale, y encontrarle congruencia a su modificación patrimonial en función de la remuneración que recibió durante el tiempo que prestó sus servicios. Quiero comentarles que en lo que se refiere al año 2012, que fue el receptor de las declaraciones del ejercicio 2011, la Contraloría, nuevamente en línea con las instrucciones del gobernador y con nuestra responsabilidad, le metió un mecanismo de modernidad a la presentación de la declaración de situación patrimonial. No estoy con ello criticando la forma como antes se hacía, pero estoy convencido que todos los sistemas son perfectibles y todos tenemos la obligación de ir revisando continuamente nuestros mecanismos para intentar mejorarlos. Efectivamente, en el estado de Zacatecas, en el 2012, estrenamos una nueva plataforma informática para cumplir con esta obligación de la situación patrimonial. Me parece que es una plataforma moderna, que también la tenemos inscrita dentro del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en la Secretaría de la Función Pública, porque a través de la información que solicita logramos tomarle auténticamente una fotografía al patrimonio de los funcionarios públicos. Ello nos va a permitir ir dándole seguimiento puntual a su modificación patrimonial y comparándola, insisto, con la remuneración que reciben. Les quiero comentar que el universo de sujetos obligados a presentarla es de 4.442 funcionarios públicos estatales. Les quiero comentar que tradicionalmente el mes de la declaración es el mes de mayo, que ahora precisamente por el cambio de plataforma y porque no hubo manera de difundir adecuadamente la obligación en virtud de la veda electoral, fue que justificamos ante el gobernador la ampliación del plazo hasta el 30 de junio. Los resultados son francamente alentadores. Yo de veras quiero enviar por estos micrófonos una gran felicitación a todos los funcionarios públicos que, inspirados en la buena imagen que tiene nuestro gobernador, cumplieron puntualmente. Les doy datos y de verdad los datos son
impresionantes. De los 4.442 servidores públicos obligados a presentarla, solo omitieron esta obligación 8, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 99.9% de los funcionarios públicos. ¿Y qué se va a hacer con estos 8 que omitieron presentar su declaración? Los 8 funcionarios que lo omitieron, a pesar de las insistentes reclamos, serán sancionados. Si se trata de omisos por vez primera, será un simple apercibimiento privado lo que reciban, porque eso es lo que establece la ley, y si son reincidentes, se gozará de una suspensión de hasta 15 días de su trabajo sin goce de salario. Contralor, antes de que terminemos el programa, no quisiera dejar de que usted nos respondiera la segunda pregunta, que me parece de suma importancia y sobre todo muy actual porque nos reportan que está ocurriendo. Por favor, Erika. Así es, pregunta Lucía Rodríguez, que con frecuencia los agentes de tránsito cometen abusos hacia la población. ¿Qué hago para denunciarlos? Pregunta. Y si lo hago, ¿se hará caso a mi denuncia? ¿Cómo me doy cuenta? Luego, vuelvo a reiterar lo que hace un momento dije. Quiero a la señora que nos llama señorita y a todo el público en general que nos tengan la confianza de que todas sus quejas serán atendidas y que seremos los primeros garantes, que no habrá absolutamente ninguna represalia en contra de ellos. Hagan uso, nuevamente los invito, de los distintos mecanismos que tenemos creado para presentar denuncias. Nuestra página de internet, como ya lo expliqué, nuestros teléfonos, que ya fueron dados a conocer, nuestras páginas de redes sociales y nuestra red de buzones. Le aseguro que cada caso tendrá un número de folio que bajo ninguna circunstancia se pierde y que le damos el debido seguimiento hasta que quede debidamente concluido. Yo invito a la persona que nos está llamando que lo haga, le doy la garantía de que su asunto será atendido y mucho nos van a ayudar a mejorar el comportamiento, no solamente de los agentes de tránsito, sino de todos los funcionarios que laboramos en el gobierno de Zacatecas. Le agradecemos mucho la presencia del Contralor. El tiempo en radio pues es, como ustedes saben, muy valioso. Seguramente lo tendremos en futuros programas porque nos quedaron muchos temas en el tintero. Quiero ofrecerle al compañero Jorge Orestes, que tenía una participación, que la próxima semana aquí estará, porque además estará con nosotros el director de normatividad y su tema va relacionado mucho con él. De todos modos, es importante decirle al auditorio que el hecho de que estuviera hoy el Contralor obedecía a 2 situaciones. La primera, porque estamos estrenando nuevo horario y nuevo día, y era importante que el Contralor estuviera presente en este importante horario y en este importante día, pero sobre todo el tema del cambio de mudanza, del nuevo cambio